El tema de hoy es imperfecto. Su gracia es más que suficiente. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo que tengo para esta noche? Es que como hijos de Dios, como creyentes, podamos entender que aún en nuestras debilidades, la gracia y el poder de Dios siempre se va a manifestar en nuestras vidas, solo si vivimos dentro de su rango. Amén. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y aquí el apóstol Pablo se encontraba en una situación donde estaba un poco confundido, ¿verdad? Y está compartiendo con estas personas y está hablándoles acerca de cuántas veces él le pidió a Dios que quitara algo en su vida. Y el versículo 9 dice: y me ha dicho, o sea, Dios hablándole a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que la palabra de hoy pueda bendecir nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a entender que somos imperfectos, pero aún, Señor, con nuestras imperfecciones, tu obra, tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Muchas veces, Padre, estamos confundidos porque no entendemos por qué hay ciertas imperfecciones, ciertas debilidades en nuestra vida. Pero hoy quiero que nos enseñes y que nos hagas entender que aún en nuestras imperfecciones y en nuestras debilidades, tu poder, tu propósito y tu gracia sea manifestada en este mundo. Amén y amén. Y ahora la pregunta es: ¿qué significa debilidad? Cuando estaba preparando el sermón y estaba leyendo esto, y cuando dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que vino a mi mente, posiblemente ignorante o no he estudiado teología, no he ido a escuela de seminario al momento, tuve que hacer más, I had to do more research para poder saber qué es lo que estaba hablando la palabra. Y lo primero que vino a mi mente era: debilidad puede ser pecado, puede ser adicciones, puede ser, ¿verdad?, vicios que tenemos como humanos. Y ahí es donde como que confrontó el versículo con el sermón que quería preparar. Y cuando comencé a indagar, me di cuenta que cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de debilidades, no hablaba acerca del pecado. Y hay algo que tenemos que entender: es que hay una diferencia entre debilidad y pecado. Por ejemplo, para muchas personas, la debilidad puede ser los que se están cuidando, como yo, que se van a comenzar a cuidar el lunes, porque eso es lo que siempre decimos: la dieta comienza el lunes y después es martes y decimos al próximo lunes, y ya estamos en mayo y he dicho que la dieta comienza el lunes y la verdad es que no va a comenzar. Son bromas. Pero, por ejemplo, la debilidad de mi mamá, es los postres. A ella le encantan los postres. Usted le puede dar todo tipo de comida, no, pero si está en un restaurante, le dicen: ¿quieren postres? Chocolate, 3 leches, arroz con leche. Ella dice: sí, denme todo. Yo soy al contrario. Yo no le tengo debilidad a una cosa, le tengo debilidad a todas las cosas. Yo como misionero sí la hago, especialmente si me mandan a Grecia, si me mandan a cualquier país latinoamericano, porque a mí me encanta la comida. Pero todos tenemos debilidades, ¿verdad? Eso es una debilidad que posiblemente tenemos personalmente, pero la debilidad que se refiere el apóstol Pablo puede ser algo físico, puede ser algo mental, puede ser algo que nos impide de hacer la obra o de seguir caminando, cargando esa cruz y el mensaje de esperanza. Pero lo increíble es que aún así él sabía a quién ir y a dónde ir. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre debilidad y el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Versículo 2 dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? Quiero que sepas algo: tu debilidad no es el pecado, ¿verdad? Y si quieres
decir lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mi debilidad es esto y que Dios... No, Dios jamás va a obrar en tu vida si estamos practicando el pecado. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, porque nadie lo es. Todos vamos a fallarle a Dios. Pero como cristianos, como hijos de Dios, nuestro deber es que hagamos todo lo posible de vivir una vida de santidad que le agrade a Dios. Esa es la única manera que Dios va a obrar en tu vida. Entonces, ahora definiendo la palabra debilidad, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Lo que quiere decir acá es, obviamente tenemos que clarificar que las debilidades del apóstol Pablo incluían condiciones físicas y presiones externas. Los que han estudiado teología, los theologians, que yo le digo en inglés, no sé cómo se dice en español, teólogos, gracias. Yo escuché urólogos y dije, no, eso no. ¿Verdad? Los teólogos y todas estas personas que estudian la palabra, que han estudiado la historia, obviamente es claro, especialmente si leemos 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? No sé por qué se me quedó eso. Cuando leen, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo habla acerca de una dificultad o algo que él tenía, y quiero que lo leamos. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Aquí lo que el apóstol Pablo y lo que han llegado los que estudian, los teólogos, es que el apóstol Pablo sufría de una condición, de una enfermedad crónica, y muchas veces eso es lo que le impidía a él, o que muchas veces le costaba a él seguir predicando. Y esto también lo vemos, se explica, lo vemos como as a fact, como un hecho, no sé si se dice así, en Gálatas capítulo 4 versículo 13. Y dice, el apóstol Pablo escribe: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con lo mío? Quiero decirte que todos tenemos debilidades, ¿verdad? Hay personas que posiblemente les cuesta hablar, son tartamudos. Hay personas que sufren de ansiedad, hay personas que sufren de alguna debilidad. Quiero decirte algo, que eso no te impida de hacer la obra del Señor. Y hay varios ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de personas que tenían ciertas debilidades, que tenían defectos, que tenían ciertas cosas que posiblemente para muchos los pudo haber impedido de hacer la obra del Señor, pero ellos no se conformaron de esa manera. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés fue llamado a que fuera a liberar el pueblo de Israel, pero era un tartamudo. Pero Éxodo capítulo 4 versículo 10, entonces Moisés le dijo a Jehová: ay Señor, yo nunca he sido hombre de palabras, pero yo soy torpe de boca. Y en el siguiente versículo dice: y torpe de lengua. Y Jehová le dijo: ¿quién ha puesto la boca al hombre? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gedeón es otro ejemplo de una persona que posiblemente tenía defectos, también Timoteo. Al punto que quiero llegar es que no dejemos que nuestros defectos, que nuestras debilidades, que las cosas que posiblemente para nosotros pueda ser algo, un impedimento para hacer la obra del Señor, no dejemos que esas cosas nos detengan. Creo que Dios puede usar a cualquiera persona para cumplir su propósito. Que a veces lo estaba predicando, si Dios quiere usar a un burro para hablar, lo puede hacer. Ahora, no le diga, esposa, no le diga a su esposo que es burro, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Dios puede usar a cualquiera persona para que pueda cumplir su propósito en la tierra. Amén. Entonces, el primer punto que escribí es: la gracia de Dios es suficiente. Di conmigo: la gracia de Dios es suficiente. Y aquí escribí: la gracia de Dios no solo es un concepto, es una realidad viviente
que se ofrece sin medida. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Y aquí viene la parte más hermosa, dice: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. El apóstol Pablo entendió que aunque sus debilidades eran muchas, la gracia de Dios era siempre mayor y suficiente para cualquier situación. No importa, una vez más, si no me entiendes nada de lo que estoy predicando, quiero que salgas esta noche con esto en tu mente. No importa tu defecto, no importa tu debilidad, si sos humilde, si tienes un corazón que está dispuesto a ser moldeado por Dios, Dios te va a elevar, Dios te va a llevar a lugares que nunca te hagas imaginar. Y lo más hermoso de esto es que no importa tu pasado. Y le estoy hablando a las personas que sienten que le han fallado a Dios, que somos todos. Todos le fallamos a Dios. Nosotros no somos santos. El único santo fue Jesús. Todos somos pecadores. Uno puede pecar en la luz, en público, ¿verdad? Mientras otros que no pecan, entre comillas, están pecando en un cuarto, están pecando en la oscuridad donde nadie los ve. Pero posiblemente el hombre no te ve, pero ¿sabes quién te está viendo? Es Dios. Y quiero decirte, y yo mismo también estoy siendo ministrado, es que no importa tu pasado, no importa los errores que hayas cometido, Dios siempre está con los brazos abiertos, listo y preparado para perdonarte. Y eso es lo hermoso del Señor. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un asesino, era una persona que perseguía a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. Pero qué increíble que una persona que odiaba a Jesús, porque cuando vivimos una vida fuera del plan de Dios, cuando nosotros vivimos una vida de pecado, cuando vivimos una vida llena de oscuridad, lo que le estamos diciendo a Dios es que lo odiamos. El apóstol Pablo odiaba a Jesús, pero lo bonito es que aún una persona llena con tanta odio, cuando tiene un encuentro personal con Dios, su vida es transformada. Y ese Pablo que mataba, si es para Dios, hazlo más fuerte. Ese Pablo que mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos, que los asesinaba, después llegó a ser un superapóstol, si le podemos decir así, que fue responsable por casi más de la mitad del Nuevo Testamento que nosotros estudiamos. Y aprendemos bastante de él. ¿Sabes por qué? Porque son las personas que han tenido un encuentro con Dios, que son los que Dios después usa. Uno de los errores que yo cometí en mi vida, de los muchos errores, yo antes le tenía un poco de resentimiento y rencor a todos esos hijos de pastores que se fueron de la iglesia y después regresaron, y era el testimonio, el ex drogadicto, el ex marero, el ex esto y lo otro, y eran los aplausos siempre para ellos. Y era como el hijo mayor en el hijo pródigo, bueno, que soy el hijo mayor también de mi papá. Y decía, bueno, y uno que se ha guardado para Dios, y uno que trató de hacer las cosas de la manera correcta. Yo que tuve que huir, yo cabal, literalmente como José, tuve que huir del pecado. A veces no me gustaba prefería estar durante el almuerzo en la escuela, prefería estar en la librería, tratando de memorizarme las canciones, porque no es como ahora que los cantantes, los músicos tienen las letras acá. Uno tenía que memorizarse las letras, escribiendo la canción 5 o 10 veces, tratando de memorizarme las canciones. Yo por eso ya dejé de cantar, porque se me olvidaban las letras. Y yo no recibo aplausos, decía yo.
¿Y qué fue lo que pasó? Es que comencé como a tenerle rencor a esos hijos de pastores que regresaban y que tenían un gran testimonio. Y después Dios les da el don, muchos el don de la profecía, el don de hablar lenguas, y bueno, ¿y cuál es el don mío? Yo los hago reír, pero por payaso, no por chistes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que comenzó a suceder? Que comencé a tener ese odio por esas personas. No odio, ¿verdad? Pero como que no quiero escucharlos. Tú sabes que una persona que no sabe qué es ser perdonada, muchas veces no tiene el corazón de Jesús. Solo una persona que sabe qué es salir, levantarse del suelo, es el que tiene un corazón que puede decir, oh, ahora entiendo el corazón del Padre, ahora entiendo el corazón del Hijo. Un corazón que siempre levantaba a los pecadores. Y solo sucede cuando tienes un encuentro con Jesús. Para mí siempre lo que me ministra es cuando Jesús, cuando los fariseos estaban a punto de matar a una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Y la palabra dice que para tentarlo a él, porque eso es lo que querían, o sea, no sé si es la palabra correcta, pero para probar que si era un maestro de la ley. Y dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer hay que matarla. ¿Qué dices tú? Y él le contestó, el que es libre del pecado, que tire la primera piedra. Y todos se comenzaron a ir. Y después le dijo, levántate, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. ¿Ok? Ahora yo te digo, levántate y no peques más. Hermanos, nosotros somos un resultado de la gracia de Dios. Y así como nosotros recibimos esa gracia, también tenemos que dar esa gracia a los demás. Y todos cometemos errores. Unos son mentirosos, otros les tienen adicción a la pornografía, otros les gustan las drogas, otros son borrachos, otros son chismosos. Es pecado. Es pecado. Por eso no apunten, no apunten, porque tienen 3 dedos que lo están apuntando a usted. Señor, yo voy a vivir mi vida. Padres, no anden diciendo, mira los hijos de esa hermana, de ese hermano. No, preocúpese de su propia casa. Ellos pueden estar pecando. ¿Qué es lo que dijo Josué? Ustedes hagan lo que se les pegue la gana. Se los digo en un español de calle. Pero yo y mi casa le serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces, los hijos de Josué ¿eran perfectos? No lo sé, pero nadie es perfecto. Hay un amigo que me dijo que durante COVID en los trenes había un distanciamiento, ¿verdad? Lamentablemente es triste lo que estamos pasando como ciudad. Ahora estamos viendo jóvenes, adultos, personas, muchos. What breaks my heart es ver los veteranos que van a la guerra a pelear, ¿verdad? A sacrificar sus vidas por la nación, por la libertad. No me importa si hay alguien que se ofende con lo que voy a decir. Para muchos, para mucho tiempo, Israel fue la tierra que fluía leche y miel, pero qué raro que todos están viniendo acá. Esta nación es una nación que fue fundada con principios. Y es triste cómo, voy a salir un poco fuera del tema, pero lo quiero decir. Padres, instruyan a sus hijos en el camino correcto. Enséñeles a ellos, predícales a ellos acerca de un Dios que te libró de la muerte, que te libró de la esclavitud. Uno puede decir, pero yo nunca fui esclavo. Sí, fuimos esclavos del temor, fuimos esclavos del pecado, de las maldiciones. Nosotros no sabemos cuánta brujería hacían nuestros antepasados, iba a decir yo, pero el abuelo de mi papá, mi abuelo o mi papá posiblemente, ¿verdad? Nunca me ha contado. Pero es increíble cómo Dios, no estoy diciendo que lo hizo, estoy diciendo por si en caso lo hizo, ¿verdad? Nunca me ha contado. Que quede grabado. Y si lo hizo, en el nombre de la sombrama. Son bromas. Anderson, ¿qué está haciendo?
Les voy a decir como les dije aquella vez. Y uno no sabe. Y ahora vemos que porque no te sientas con tus hijos a hacer un altar familiar, a leer la Biblia con tus hijos. Ahora tenemos una generación confundida, una generación que no sabe principios. Esta semana, ¿qué es lo que pasó en una de las universidades más prestigiosas de la nación? Columbia University. 300 desgraciados, porque eso es lo que son, decidieron, they decided to kidnap staff, decidieron secuestrar, si se les puede decir de esa manera, trabajadores que trabajaban en un edificio, por una causa, ¿verdad?, de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y lo más increíble es que perdonen la palabra, son brutos, porque la mayoría de ellos son homosexuales, transexuales, lesbianas, y están diciendo free Palestine. Mas los inteligentes no saben que si fueran a Palestina, ¿qué le pasaría a esos cabezones? ¿Pero por qué? Porque como padres no se decidieron a sentarse y a hablarle acerca de principios. Yo puedo tener mi opinión con el conflicto que está pasando, pero tengo que saber que me guste a mí o no me guste, o le guste a usted y no le guste. Israel, Dios tiene un plan con esa gente. A mí no me puede gustar, a usted no le puede gustar, pero más bien voy a decir algo. La única democracia en el Medio Oriente es Israel. Le dan libertad a todos menos a los cristianos. Cuando los cristianos son los que vamos a dejar el dinero ahí para ver la tumba donde resucitó Jesús y cómo nos tratan a nosotros. Aunque eso no hay problema, ¿verdad? Porque el mundo siempre nos va a odiar. Y una vez se dice, yo quisiera ser como los musulmanes, que si usted le quema el Corán a ellos le dan con todo. No, Jesús nos dijo que si te dan aquí, dale la otra. Solo que hay que hacer una traducción para los neoyorquinos, porque los neoyorquinos no nos dejamos, los pegas y nosotros te devolvemos, ¿verdad? Pero tierra deseable no es así. Pero el punto que quiero llegar, todo esto pasa ¿por qué? Porque no nos sentamos. Yo a veces me enojaba con mi papá y con mi mamá. Los honro ahora, no sé si me están viendo o me van a ver. A mí me caía mal que cada sábado en la mañana lo primero que hacíamos como familia es sentarnos a hacer un altar familiar. Yo me enojaba porque no como niño, todos mis amigos, los vecinos estaban afuera jugando. Y mi papá y ellos tocaban el timbre. Anderson, let's go. Y mi papá me decía, diles que entre. Y yo con la pena, no, le digo, ¿cómo le voy a decir que se sienten ¿verdad? Me daba pena. Pero ahora le doy gracias a Dios por esos altares familiares. No, tus hijos no tienen que ser perfectos, pero enséñales principios. Enséñales que hay un Dios que está en los cielos. Enséñales acerca de ese Jesús que hace 2000 años vino y murió por nosotros, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestras maldiciones, y por su sangre fuimos nosotros curados. Fui a la universidad, soy licenciado Anderson Eliezer Cruz, mejor dicho, señor Anderson Cruz. Y me ponía a debatir, a pelear con las feministas y con todas estas personas. La Biblia solo es un cuento, decían. No, la Biblia es la verdad. El problema es que tus ojos están cegados y sos orgulloso que no quieres aceptar la verdad. A veces miramos las personas de otra. Te digo algo, y estamos hablando con mi amigo Samuel. Compartí el día con él, todo el día preparando el sermón, él preparaba el de él. Y estábamos hablando, y una de las cosas que quiero darle ese consejo, así como nosotros lo estamos poniendo en práctica, antes de que ores, la Biblia no es solo para ponerte a leer, no es un libro normal, no es un libro regular. Yo puedo abrir cualquier libro, que tengo muchos, y solo leo las primeras 5 páginas y después, especialmente en el aeropuerto, quiero parecerme como alguien preparado, y siempre paso por las tiendas y pago $30 por un libro que vale $7 afuera. Pero no es un cualquier libro. Cuando quieras estudiar la palabra, ora
Pídele al Señor que te dé esa revelación para que puedas entender. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu, fueron inspiradas por Dios. Y solo cuando estás conectado con Dios es que la puedes entender. Enséñale eso a tus hijos. Y no vengo a señalar y no quiero que alguien se ofenda. Si hay alguien aquí que se ofendió, pues dígale a Dios que vaya obrando en su corazón. Porque no creo que vine aquí a compartir mi opinión, vine a compartir principios. Amén. Y volviendo al tema, entonces, todos tenemos una debilidad. Todos somos débiles. Yo, algo que siempre he sufrido, no he sufrido, ya, gracias a Dios, es algo que Dios ha obrado en mi vida, pero fue la autoestima. Yo lo digo con todo corazón, yo no me merezco estar en ese altar. Y muchas personas, y yo lo digo porque creo que, y aún hablábamos con Samuel hoy temprano, me identifico bastante con Samuel porque por la gracia de Dios tengo un padre con vida todavía y sé que Dios le va a regalar muchos años. Y uno de los consejos que me dio Samuel es: siempre aprende de tu papá. Y él dijo: la transición mía como pastor general no fue de la manera que yo lo pensaba. Yo tenía mis planes, pero Dios tenía otros planes. Y en la razón es porque el pastoreado puede ser una bendición para muchas personas, pero así como un presidente, it's one of the loneliest jobs. Si saben que es lonely, ¿verdad? Muchas veces estás solo Dios está contigo. Usted no sabe qué es predicar un sermón acerca de santidad y predicarle a los jóvenes que se cuiden, pero salen de la iglesia y están practicando el pecado. ¿Tú sabes qué es lo que te hace tu corazón? Estoy gastando mi tiempo preparando 8 horas de un sermón, 6 horas de un sermón. Por eso me cae mal cuando hay predicadores que le dicen: soy el speaker. Yo no soy un speaker, soy un predicador. Un speaker va y todos podemos ser speakers, pero esta es la palabra del Señor. Y una de las razones fue por eso. Yo me acuerdo que siempre le decía: Señor, aún en cada área de mi vida, yo no me merezco esto, yo no me merezco esto, yo no me merezco eso. Y leyendo la palabra, sí, Dios me confrontó: no te lo mereces, pero es por la gracia mía que lo tienes. Y quiero que sepas algo esta noche. Todo lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, no lo merecíamos, pero es debido a la gracia de Dios que lo tenemos. Seamos personas agradecidas con Dios. A ese hijo que es necio, dale gracias a Dios por ese hijo que es necio. Dile: Señor, y ve orando con ellos, Señor, ve orando con ese hijo, y jálale la oreja también a la misma vez. Pero vas a ver que Dios va a comenzar obrando poco a poco con tu hijo. No le pidas a Dios, no los compares. Como padre se lo estoy dando a ustedes. ¿Cómo le gustaría que su hijo dijera: yo quisiera que usted fuera como ese papá y esa mamá fuera, como esos padres que están ahí? No les gustaría, ¿verdad? Yo que te di la vida, pero ellos no pidieron que le diera la vida. Fue una decisión, con todo respeto, una calentura. Pero todo lo que tienes es debido a la gracia del Señor. Seamos más agradecidos con el Señor. Todo lo que tenemos no lo merecíamos, pero lo tenemos todo debido a la gracia de Dios. Si sales de este lugar en este momento y en tu mente está: no lo merecía, pero fue debido a la gracia de Dios, hice mi trabajo. Porque es que eso es lo que quiero recordarte. No nos merecíamos nada, pero Jesús vio en algo en nosotros, y cuando estaba en Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero solo si es tu voluntad. Y cuando estaba en la cruz, Él te miraba a ti, y es por eso que estamos aquí nosotros. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. Imperfectos, pero la gracia de Dios es suficiente. El poder de Dios en nuestra debilidad. Dios elige intencionalmente trabajar a través de nuestras limitaciones para mostrar que el verdadero poder detrás de cualquier logro es Él. Dios es bueno para humillarnos. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando comencé a predicar,
ese fin de semana mis padres no estaban en casa, ellos estaban predicando en otra iglesia y me tocó compartir el viernes. El sábado había un encuentro de jóvenes todo el día y el domingo me tocaba compartir en los dos servicios. Y pues yo a veces pensaba que predicar era algo fácil, ¿verdad? Pero la verdad que no. La preparación para preparar un sermón es difícil. Pierdes mucho tiempo. Ayer estaba preparando el sermón y miraba el PlayStation 5 que estaba y dijo, unos 5 minutos, Dios va a entender, decía yo, ¿verdad? Mi esposa, los dos trabajamos, llegamos a la casa y unos minutos con la esposa compartimos, no, hay un deber que hay que hacer. Y me acuerdo que después del sábado, todo el día, yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta comida frisada. A mí me gusta el pan, pero pan fresco. ¿Cuántos somos así? Somos gorditos, ¿verdad? Somos ¿verdad? Hay algo de comer pan fresco que uno dice, wow, y así soy con la palabra. Yo, hermanos, tengo 8 o 10 sermones ya listos, pero cuando ya los quiero, ya no lo siento que es palabra fresca, ¿verdad? O que es un sermón. Entonces dije, ¿tú sabes qué? Siento que voy a cambiar el sermón para el domingo. Me quedé toda la noche preparando el sermón. Ya eran las 5, las 6 de la mañana. Y dije, ¿tú sabes qué? Bien merecido. Me voy a dar mis hora y media para dormir. No estaba casado en ese entonces no tenía alguien que me diera con el codo para levantarme. Y suena la alarma, no escuché nada. Suena la alarma otra vez, no escuché nada. ¿Sabe lo que me levantó? Que alguien me estaba llamando. Me dice, oye, en ese entonces los servicios eran a las 8 de la mañana. Me dice, oye, ya son las 8:50. Yo voy a pasar. Tenemos que recoger la ofrenda. Primero es la Santa Cena y después la ofrenda. Si no estás aquí, no vas a orar, no vas a predicar. Y la gente está preguntando por ti. Hermanos, yo que me la picaba de que era el mero, que soy el hijo del pastor, que a mí me tienen que respetar porque soy el hijo de puro mocoso, ¿verdad? Niño que le dieron una oportunidad que no se la merecía, demandando respeto de los líderes. Hermanos, cuando yo entré, parqué el carro, pasé por ese pasillo con la cara así de vergüenza. ¿Sabes qué? Muchas veces en esos momentos de debilidad, de humillación, es cuando Dios más te usa. Creo que de todos los sermones que he predicado, ese sermón fue el que más ministró. El tema era lo único que tengo es fe. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo muchas veces nos impide a nosotros de que Dios nos use. Pero es cuando estás en lo más bajo, en lo vil, es cuando Dios te levanta. Tengamos un corazón humilde. Tengamos un corazón humilde. Tú ahorita lo puedes tener todo, mañana no lo puedes tener. Aún hablábamos con mi amigo Samuel. Cuando Dios se llevó, ¿verdad? Con el apóstol Emilio fue con el Señor. No sé si decirlo. Uno de los pastores que invitó a mi papá a predicar tenía un hijo, tenía 2 hijos. Y uno de ellos dijo, dame las bromas. Uno de los hijos, Dios lo está usando grandemente. Y mi papá dijo, pues me gustaría traerlo para un congreso que venga a compartir a la iglesia. Trató de saludarlo. Me imagino que miró a mi papá, cara de indio, dijo, no tengo nada que aprender. Dije, posiblemente, ¿verdad? Porque si es indio, pero es indio finucci, dijo alguien, ¿verdad? Y así, o sea, se la picó de que era el mero, que esto y lo otro. Durante COVID, él estaba predicando en iglesias aquí en los Estados Unidos. Él era de otro país. Pero lamentablemente, obviamente, cuando pasó COVID, todo se cerró. Más bien, nosotros estábamos en Houston la semana que pasó todo lo del COVID-19. Y nosotros así, raspaditos, es que logramos
no perdimos el vuelo por la gracia de Dios, ¿verdad? Y él se quedó, ¿verdad? Este pastor joven se quedó en los Estados Unidos. Cuando el pastor Emilio, el apóstol Emilio falleció, a él se le dio la oportunidad de que compartiera en the funeral, pero ya no era ese mismo que estaba en su país. Ahora era una persona que estaba en un país que no conocía, que necesitaba. Y ahí miró un tal Abraham Cruz, que para muchos es un ladrón, que para muchos es un payaso porque grita, porque así es como él predica la palabra de Dios. Pero también un Abraham que es bien dadivoso. Y ahí se lo quedó mirando. Y cuando mi papá y otros pastores amigos del apóstol cargaban el ataúd, se dice, ¿verdad? Cuando ya era el tiempo de que tenía que ir a la tierra, él ahí trató de saludarlo. Y a cada rato texteándole, pastor, si usted gusta, yo puedo venir a su iglesia a predicar, a compartir algo de lo que Dios tiene, Dios ha puesto en mi corazón. Todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos con las personas, no sabemos que una persona que posiblemente menospreciamos, en un futuro puede ser de bendición para nuestras vidas. Posiblemente hay alguien en tu vida en este momento que posiblemente tú lo miras y puede ser como lo más menos de que puede existir. Ahorita no te puede servir. Ahorita no le puedes encontrar a algo en la cual pueda ser bendición para ti. Pero tú no sabes los planes de Dios. En un futuro esa persona puede ser de bendición. Entonces, al punto que quiero llegar es: tengamos un corazón humilde. Tengamos un corazón humilde. Y cuando estemos en la cima, siempre tengamos ese corazón de humildad. Seamos como Jesús, que aún Él pudiendo juzgar, Él pudiendo hacer lo que Él quería hacer, siempre los pies los mantuvo en la tierra. Él era el Hijo de Dios, era Dios en cuerpo de hombre, pero nunca se la picó y nunca dijo que yo soy el mero, ¿no? Se juntaba con los pobres, se juntaba con todo tipo de personas, se juntaba con los pecadores. Eso sí, si tú te vas a juntar con los pecadores, asegúrate que tú seas una influencia para ellos, no que ellos sean una influencia para ti. Amén. Entonces el poder de Dios se muestra, el poder de Dios en nuestra debilidad. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 3 dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingenuinos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Vaya, dígale a la persona que está al lado tuyo: bájale 2 rayitas a tu porque muchas veces eso es lo que tenemos nosotros. Solo porque nos está yendo bien al momento, no sabes lo que te va a pasar en el futuro. Por eso alguien dijo: ahorita lo tienes todo, mañana lo puedes perder todo. Sé la misma persona. ¿Quieres que Dios te siga usando? ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? Sé la misma persona con el que tiene y con el que no tiene. Más bien, en la política posiblemente no hay nada que me gustó de lo que él hizo como presidente. Pero hay algo que me gustó de Barack Obama. Barack Obama le saludaba la mano al rico y le daba la mano y saludaba al janitor. Así tenemos que hacer nosotros. Mirar al que está limpiando, el que está lavando los trastes, de la misma manera que vas a mirar a un empresario. Ese es tener un corazón humilde. Más bien, ¿quieres saber algo? Esa es la mejor manera de evangelizar. No se trata de saber todo el conocimiento en la palabra. El mismo apóstol Pablo lo dice: si supiera hablar lenguas, si supiera hacer todo esto, todo lo otro, solo soy I'm a cymbal that sounds, dijo, que hace bulla. Si no hay amor, no soy nada. Procuremos ser humildes y tener un corazón lleno de amor. No menosprecies a las personas. Si es para Dios, eso es lo más fuerte. Y concluyo con esto.
Dios nos va a gloriar en nuestras debilidades. Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, yo puedo ser más preparado, mejor preparado que mi papá, licenciado, con maestría, con doctorado, pero siempre tengo que entender que mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Jóvenes, se los digo, hijos, tú puedes ir a Harvard, puedes ir a Columbia University, puedes ir a Yale, puedes ir a las mejores universidades. Tu papá, tus padres posiblemente apenas saben leer, apenas saben escribir. Sé humilde. Ellos saben más que ti. El problema que tenemos muchos, los jóvenes, todos, porque todos fuimos jóvenes en algún momento, es que pensábamos que lo sabíamos todo. Ese era el problema que yo tenía antes. Pensaba que yo lo sabía todo. Pensaba que solo porque fui preparado y porque tomé un curso de teología, que yo lo sabía más que mi papá. No. Por eso es a veces miramos todos estos pastores que van y van a estudios y aprenden la teología, pero no tienen nada. Y después tenemos a pastores como mi papá, el apóstol Emilio, como Samuel, que posiblemente no tienen la fundación ni el conocimiento que tienen todos estos super pastores y apóstoles, como decía el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué tienen? Es la fe. Muchas veces saber mucho es una pérdida, porque sabes tanto que no hacemos nada. Y muchas veces, como todo inmigrante que viene a esta nación, que vienen sin nada, que no vienen con educación, pero son los que levantan, y son los que levantan y construyen cosas. Esta ciudad, esta nación fue construida por inmigrantes europeos, ¿verdad? Pero por lo menos fue por inmigrantes. Pero ¿sabes qué? También puede ser construido por ustedes, por nosotros todos, como hijo de inmigrante. O sea, es increíble ver the success that my father has. Pero todo porque siempre hubo un corazón humilde. Tenemos que gloriarnos. Dios nos va a gloriar en nuestras debilidades. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Proverbios 3:34 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Soy imperfecto, pero tengo un corazón humilde, y eso es lo que Dios busca para que Él pueda hacer su voluntad y su propósito en tu vida. Podemos ser personas que posiblemente are the least. Yo no debería de estar acá, pero es por el corazón que tenemos. Es que Dios nos pone en lugares que no nos merecíamos, pero es porque Dios puede hacer algo con nosotros. Todas las personas que Dios usó, la mayoría de ellos no eran preparadas. They weren't qualified. No sé cómo se dice en español, qualified. ¿Cualificada? ¿Se dice así? Qualified. O sea, alguien ayúdeme, please. Tantas personas hablaron que no entendí. Calificado. Thank you, brother. Pero ¿sabes qué? Tenían un corazón moldeable. Y eso es lo que Dios está buscando. Aprendamos a ser como Jesús. Un corazón humilde, sencillo. A veces queremos aparentar algo que no somos, y por eso es que vivimos con depresión y estresados, porque estamos aparentando algo que no somos. Sé humilde, confía en Dios, trust in God's timing. Va a llegar un momento donde Dios te va a bendecir como está bendiciendo a X persona. Pero por lo tanto, seamos humildes, imperfectos. No somos perfectos, pero somos humildes. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.